Listo, listo. Ahí estamos grabando entonces. Bienvenidos a todos una vez más para que quede aquí en la grabación al culto virtual de la Primera Iglesia Bautista de Cartago. Bienvenidos a todos y gracias al Señor por permitirnos estar juntos. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias y nuestro versículo clave de hoy está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10, que dice así: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vamos a estar, pues, estudiando un poquito, indagando un poquito acerca de no solo este versículo, sino de el mensaje como tal, principalmente la segunda parte, siendo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y antes de comenzar el estudio, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Santo, por esta noche, por poder, Señor, realmente abrir nuestras Biblias, poder realmente, Señor, estar pendientes del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nuestros corazones, de cada una de nuestras mentes, Señor, y que lo que podamos aprender hoy, Señor, lo podamos poner en práctica. Te agradecemos por tu gracia, por tus cuidados, Señor, y por todo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy Nada es más, ¿cuál era el versículo bíblico? No me diste tiempo. Primera de Pedro, Ajá, capítulo 4 Cuatro días. versículo cuatro. 10. 4, Ok, 10. ok, gracias. Con todo Dime. gusto. ¿Ok? Vamos a ver. Hoy exploraremos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como un mayordomo fiel al que se le confía algo valioso. Dios nos ha confiado su gracia. ¿Cómo la estamos manejando? Desde nuestra perspectiva cristiana, enfatizamos la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros ante Dios. Y este tema nos llama a escudriñar un poco, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos definir la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios, ¿ok? Recordemos que es el favor inmerecido de Dios. Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en, en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros no nos merecemos? Nosotros lo que no nos merecemos es salvación. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23 que como todos pecamos, estamos destituidos, separados por completo de la gloria de Dios. Y lo que nos toca, según Romanos 6:23, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte. Eso es lo que a nosotros nos toca. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la gracia es ese favor inmerecido. Él nos da a través de que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesucristo, pongamos nuestra fe, pongamos realmente nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Él nos da un regalo y es la gracia, ese favor inmerecido. ¿Ok? Em, Vamos a ver, dice por aquí, en Efesios 2, 8 y 9. No sé si Lidia podría leérnoslo, por favor. Efesios 2, ¿Que me das tiempo? versículos 8 y 9. Claro, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Para ir Dos. encuadrando un poco acerca de qué es la gracia. Don Edgar Figgles, qué bendición verte. Dios te Ah, bendiga. venga, 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 igualmente. Genial, Un abrazo. qué bueno verte. Listo. Listo, Gracias, listo. adelante. Ok. Efesios 2, 2, 8 y 9. 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Amén. Y la primera parte de esos versículos, porque por gracia sois salvos. Salvos. No es por lo que usted pueda hacer, es No. por el favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Recuerden que estamos solo en la primera parte, definir de un poquito qué es la gracia y enmarcarnos ahí. ¿Ok? Dice en Tito 2, 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. En Perdón, perdón, Tito, ajá, Tito, 2, versículo 11 y 12. 2 versículos. 11 y 12. Gracias. El primer versículo que acabamos de leer, tenemos una gracia salvadora. Pero en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Gracia que transforma y enseña. ¿Quién tiene por allí la cita de Tito 2, 11 y 12 que la pueda leer fuerte, por favor, para todos? Amén. Ok, adelante, Edgar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Amén. Entonces la gracia transforma, no solo nos salva, transforma y nos enseña. ¿Ok? Tome en cuenta esos detalles. La gracia no solo nos salva, es multiforme, es de diferentes formas y nos capacita para vivir para Cristo. El llamado a la administración, a una buena mayordomía, a una buena mayordomía. ¿Ok? En, en nuestro versículo clave, en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Analicemos, cada uno es una responsabilidad individual según el don. O sea, hay una capacidad divina que cada uno de nosotros debe descubrir. No es que tiene que buscar a ver qué se da, no, ya la tiene. Doña Ligia, bienvenida. Realmente ese don, Disculpe, buenas tardes. Es que me cogió tarde, andaba en la ciudad. Bendiciones. Ya me Dios le conecté, bendiga. gracias. Qué bueno que Gracias. esté con nosotros. Amén. Realmente, el don ya el Espíritu Santo ya lo dio. Cada uno de nosotros como hijos de Dios ya tenemos un don específico. Nuestro trabajo, nuestra tarea es descubrir cuál es Bueno, ese don. Todos tenemos habilidades, todos, ¿ok? Y esas habilidades son para bendición nuestra, pero y de otro. principalmente para la iglesia, Ujú. ¿ok? Entonces tenemos capacidades divinas. Dice el versículo, ministrelo a otros. O sea, hay un propósito de servicio. No es para que usted se lo deje, ¿ok? Es para otros. Buenos administradores. Ser un buen administrador significa tener fidelidad de la multiforme gracia. O sea, hay una fuente de gran diversidad. ¿Ok? ¿Qué requiere Dios de un administrador? Vamos a ver, ¿quién me ayuda buscando Primera de Corintios 4, 1 y 2? Primera de Corintios 4, 1 y 2. ¿Qué requiere Dios de un administrador? ¿Qué será lo que Dios está buscando? Este,
O Amén. también, ¿cómo llegamos a ser buenos administradores? ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Yo, Adelante. Amén. perdón. Ok, doña Manuela, si gusta lo puede leer Sí, en voz alta, por favor. bueno, del 1 al 2. Sí, Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los miembros de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ok, que cada uno sea hallado Fiel. fiel. La fidelidad es crucial, es importantísimo, ¿ok? La fidelidad es algo que no es negociable. Ahora, ¿cómo se ve esa fidelidad en la práctica? Podemos ver diferentes puntos espirituales o paralelos en tres principios claves de una buena administración. Podemos ver dentro de ser un buen administrador, de una buena fidelidad, tenemos planificación, implica definir objetivos y estrategias. Como administradores de Dios, no vivimos al azar. No esperamos, a ver, ay, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando viene un problema, voy a ver cómo resuelvo. No, la cosa es, ¿qué tan preparado estás cuando viene una prueba? ¿O qué tan preparados estamos para asumir las responsabilidades de nuestras malas decisiones? ¿Estamos realmente buscando la guía del Señor? ¿Estamos realmente enfocados en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? La planificación, repito, implica definir objetivos y estrategias. Como administradores de Dios, no vivimos al azar. Significa buscar discernimiento de la voluntad de Dios. Planear intencionalmente cómo usar nuestro tiempo, cómo usar nuestros dones y nuestros recursos para su gloria y definir acciones. Usted tiene que planear. ¿Cómo sirves a un Señor al cual no conoces? ¿Cómo buscas el propósito de Dios para tu vida si usted ni siquiera se ha preocupado de saber quién es Dios en su vida? Si usted ni siquiera ha tenido el cuidado de ver y notar todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Porque de repente vienen problemas y uno se ahoga. Y es más fácil ver el problema que ver las bendiciones. Y usted, como un buen administrador al cual estamos siendo llamados, debemos de administrar tiempo, nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor, nuestros recursos. Eso se planifica. ¿Cómo organizo mi tiempo? ¿En qué momento voy a orar? ¿En qué momento voy a leer la Biblia? ¿En qué momento puedo ayudar aquí? ¿En qué momento puedo ayudar allá? Y si bien es cierto, hay momentos que sale de manera espontánea, pero el estudio de la palabra no es un momento espontáneo. Sus momentos de oración no pueden ser, ay, ahorita, ya, punto y listo. ¿Verdad? Voy a tomar estos 5 minutos que me sobraron. Que no estoy diciendo que esté mal, si es el único tiempo que tiene, pero entonces planéelo y organícelo dentro de su agenda, ¿verdad? Dice por acá, en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, o sea, tus planes, serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ese pensamiento son tus planes. ¿Ok? ¿Significa que Dios va a hacer lo que nosotros queremos? No, significa que nosotros estamos buscando cuál es el plan de Dios para nosotros. Y nosotros nos ponemos en sintonía en su plan. Y entonces todo va a caminar
porque todo se va a ir dando de acuerdo al propósito de Dios para cada uno de nosotros. En Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ah, quiere decir que aquí hubo una consideración previa. Si usted va a construir, usted hace sus planes. O sea, puedo esto otro, puedo hacerlo en 2 etapas, puedo hacerlo en 3 etapas, lo voy a hacer en una sola porque me alcanza. Yo creo que usted no comienza a hacer un trabajo sin ni siquiera saber si tiene lo suficiente. Usted no comienza a hacer una receta de cocina sin saber que tiene todos los ingredientes allí. Definitivamente. Eso es parte de ser un buen administrador. Es que ser un buen administrador no es así como, uff, llegó y ya. No, es un proceso. Es parte del proceso. ¿Ok? Y ese proceso va paso a paso, aprendiendo poco a poco. Entonces, siendo, para ser buenos administradores, hay que prever, ¿ok? Hay que planear. Hay que ser, dice por acá, la pregunta es, ¿estamos siendo intencionales? ¿Estamos planificando bajo oración cómo servir a Jehová? Perdón, ¿cómo servir mejor a Dios? ¿Cómo de lo que ya lo he hecho? Estoy siendo intencional con eso, estoy siendo intencional con mis ratos de estudio, estoy siendo intencional con mis ratos de servicio, estoy siendo intencional con mis recursos, estoy siendo intencional con los planes que estoy tomando, o los estoy tomando ahí como a lo loco, a como viene, me voy acomodando y voy viendo a ver cómo hago, sabiendo que Dios tiene un plan y Dios tiene una manera de cómo ir trabajando, ¿ok? Organización para el servicio. La organización implica estructurar y coordinar recursos y responsabilidades. Como cristianos, esto significa ordenar nuestras vidas y prioridades para el servicio. Implica entender nuestro lugar y función en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, y asignar tiempo y energía a las tareas que Dios nos llama a hacer. Usted puede tener un montón de responsabilidades en la iglesia, pero usted necesita comenzar a poner prioridades. Conocí y he conocido muchas personas que en su afán por estar involucrados en las cosas de Dios, dejan olvidado al Dios de las cosas. Se preocupan tanto porque tienen que servir, porque hay que limpiar, porque hay que hacer, porque en el templo tengo que llevar, tengo que traer, tengo que ayudar. Pero se le olvida que al principal, al que debe servir es a Dios. ¿Cuántos siervos hemos conocido que han descuidado su familia, que es su prioridad? ¿Cuántas veces hay familias que se han destruido? Ah, no, porque yo tengo que solo servir y servir y servir y servir a Dios en la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, pero se me olvida mi propia iglesia, mi propio grupo, mi familia, ¿verdad? Entonces, es importantísimo podernos ubicar y poner prioridades. Todo esto implica entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo y asignar tiempo y energía a las tareas que Dios nos llama a hacer. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué pasa si aplicamos ese versículo a nuestras vidas? Si lo tomamos y nos lo aplicamos a nosotros. ¿Será aplicable ese versículo para la vida y para el servicio al Señor? Hágase todo
decentemente y con orden. En Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 6, el 6 la primera parte, porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, cada uno tiene una función coordinada. Cada uno de nosotros tiene una función, tiene una tarea específica en el reino de Dios y obviamente en la iglesia. Cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice por aquí, está nuestra vida organizada de tal manera que facilitemos el fluir de la gracia de Dios a través nuestro, o el desorden y la falta de prioridades lo impiden. No me conteste y no levante la mano. Simplemente son preguntas que por ahí formulé, ¿verdad? Porque aquí me están resonando y me resuenan duro. Me resuenan fuerte. ¿Ok? Otra vez más esa pregunta. ¿Está nuestra vida organizada de tal manera que facilitemos el fluir de la gracia de Dios a través nuestro? ¿O el desorden y la falta de prioridades impiden que la gracia fluya? Otro punto, control. La evaluación y el ajuste fiel. El control en administración implica supervisar y evaluar si los resultados se alinean con los objetivos, corrigiendo desviaciones. Espiritualmente, esto es evaluar regularmente nuestra vida y servicio a la luz de la palabra de Dios. No se trata de control humano, sino de rendir cuentas ante Dios y permitir que el Espíritu Santo nos muestre dónde necesitamos ajustar nuestro rumbo para ser más fieles. ¿Cuántos como administradores hacemos nuestra propia autoevaluación? ¿Cuántos realmente hacemos un informe para Dios? A ver cómo estamos funcionando. ¿Será que sí calificamos? ¿Será que no calificamos? ¿Será que el trabajo es tan bueno como nosotros estamos pensando que es? ¿O dónde podemos mejorar? ¿Qué cositas podemos cambiar? ¿Podemos realmente lograr mejorarlas para que nuestro servicio sea más efectivo? Y para que nuestra administración, obviamente, mejore como tal. Espiritualmente, esto es evaluar regularmente nuestra vida y servicio a la luz de la palabra de Dios. En Corintios 13, versículo 5, en la primera parte de este versículo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Ok? Y Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, hay una rendición de cuentas final. Pero nuestra rendición de cuentas, no sé si usted la quiere diaria, funciona. ¿Para qué? Para ir corrigiendo, porque es más fácil hacer pequeñísimos ajustes de camino que no tener que intentar hacer un gran ajuste muy grande, que es más difícil, o tener que desarmar todo para volver otra vez a armar. ¿Ok? La cosa es, nos detenemos a evaluar con oración cómo estamos administrando la gracia. ¿Estamos dispuestos a hacer cambios? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos? ¿Estamos dispuestos a reenfocarnos cuando el Señor nos muestra que no estamos siendo fieles?
o cuando el Señor nos muestra que hay detalles en nuestras vidas que podemos mejorar. ¿Somos siervos que realmente estamos siendo sumisos a hacer esos cambios que el Señor nos pide? ¿Qué administramos? Las múltiples formas de la gracia de Dios. Recordemos brevemente las áreas donde aplicamos estos principios de administración en los dones espirituales, de acuerdo a Romanos capítulo 12. En Corintios 12 también nos lo recuerda. ¿Los planificamos usar esos dones? ¿Estamos planificando cómo usamos los dones, nuestros talentos? ¿Los organizamos para el servicio y evaluamos los frutos que alcanzamos? En Efesios 5, del 15 y 16, si alguien me lo puede leer, Efesios 5, 15 y 16. El que lo tenga solo lo lee, por favor. 15, 16. Ajá. No, otra vez. Efesios. 5, 5, Ajá. 15 y 16. Efesios 5. Ajá, versículo 15 y versículo 16. Ok. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok. Muy claro, ¿verdad? El versículo. Sí. Nos deja realmente pensando. Y la cosa es, ¿estamos planificando? ¿Estamos organizando? ¿Estamos priorizando de manera correcta? ¿Estamos evaluando nuestros talentos, nuestras habilidades? ¿Las estamos ofreciendo organizadamente al servicio del Señor? Todos estos recursos son un gran tesoro. La cosa es, planificamos nuestra generosidad, somos organizados y transparentes, evaluamos nuestra fidelidad. En Mateo 28, 19 y 20, Mateo 28, Por tanto, 19 y 20, dice así: y estando él sentado en el tribunal, perdón, 28, aquí, 28, 19, 20. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros, Él nos está ayudando, Él nos está guiando. Pero ¿estamos nosotros de verdad planificando? ¿Estamos organizando? ¿Estamos realmente siendo intencionales para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Cómo estamos impactando a otros? La pregunta aquí es, cuando nosotros hacemos esto de manera personal, pensando en la planificación, en la organización y en la evaluación fiel, ¿en qué área específica? Tiempo, dones, dinero, testimonio, su vida, su familia, su servicio, su don, etcétera, 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 etcétera. Sientes que Dios pide mayor intencionalidad, mayor orden para poder obtener mejores resultados. Eso es para podernos evaluar nosotros mismos. Una segunda pregunta. ¿Qué paso práctico, quizás pequeño, podría dar esta semana a usted para empezar a ser un administrador más fiel, más organizado en esa área o áreas de su vida, dependiendo de la guía del Espíritu Santo? ¿Ok? Pensemos un poco en eso.
En Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Eso es Colosenses 3, 23 y 24. Lo repito una vez más, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Nuestra motivación es servir a Cristo, o debe ser servir a Cristo. Esa es la motivación de cada uno de nosotros. ¿Ok? Estos principios nos ayudan a hacerlo, a hacer que ese servicio sea de corazón y con excelencia para el Señor. En resumen, Dios nos ha confiado su gracia multiforme. Somos llamados a ser administradores fieles. Esto implica planificar con oración cómo usar lo que nos da, organizar nuestra vida y recursos para el servicio y evaluar continuamente nuestra fidelidad bajo la guía del Espíritu Santo. Ajustando nuestro camino, abrazamos esta responsabilidad individual con gratitud. Pensemos, ¿cuál es nuestro nivel de compromiso para aplicar estos principios? No por obligación, sino como una respuesta de amor y gratitud a la gracia de Dios. Y esa pequeña reflexión me hace pensar personalmente en cómo es mi servicio y me hace evaluarme y pensar si de verdad, como mencioné antes, ¿estoy sirviendo tan bien al Señor como a mí me parece? ¿Estoy realmente dando un fruto que es de calidad, de acuerdo al estándar, de acuerdo a los parámetros de Dios? ¿O es bueno de acuerdo a mis parámetros? Y creo que nosotros como administradores, como buenos organizadores, planificadores y evaluadores de nuestro trabajo, tenemos que ver cómo estamos moviendo nuestros recursos, nuestros dones, nuestro talento, todas esas herramientas, toda esa gracia que el Señor nos da para bendición del Señor. Y simplemente creo que es importante que aprendamos a agradecer la gracia del Señor, pero que le pidamos al Señor que podamos ser buenos administradores de su gracia para poder realmente servirle de la mejor manera, de acuerdo a lo que Él espera de nosotros y no solo como a nosotros nos parece que debemos servirle. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración juntos? Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus cuidados, Señor, por tu amor. Te pido, Padre Santo, que seas tú quien se encargue, Padre Santo, de mostrarnos cómo poder ser mejores administradores, Señor, cómo poder ser realmente mejores siervos, que podamos realmente planificar, que podamos de verdad organizarnos, Señor, que podamos realmente, Padre Santo, poder ser evaluadores críticos, de acuerdo a lo que tu palabra nos pide, Señor. En tus manos, Señor, pongo cada uno de los hermanos aquí presentes. Te pido que nos sigas hablando, nos sigas ayudando, nos sigas, Señor, abriendo nuestra mente para poderte servir de la mejor manera posible, Señor, y que todo lo que venga a nuestras manos podamos utilizarlo para tu gloria, para tu honra, Señor, para bendición de las demás personas, Padre Santo, y por ende para bendición de nuestra vida. Permítenos, Señor, administrar muy bien nuestro tiempo. Permítenos, Señor, realmente administrar muy bien cada una de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien nos guíe. Y si hay áreas, Señor, que tenemos que mejorar, que podamos tener la valentía y el coraje
de entregártelas a ti, Señor, para que tú nos sigas moldeando, para que tú sigas creciendo cada día más en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 No sé Amén. si alguno tiene algún Amén. comentario que agregar a esta reflexión. No me diga, se quedaron todo el mundo sin palabras. No, hermoso. No, Amanda, excelente, hermano, la enseñanza. eh, Creo que nos hace meditar a todos la importancia, ¿verdad? De ministrar a Dios en la gracia, ¿verdad? No en Amén, nuestra carne o en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. amén, Porque comprendemos una cosa, bueno, yo lo veo así, la gracia no es algo, ujú, la gracia es alguien, ujú, y esa gracia es Jesucristo en nosotros. amén, Amén. Entonces tenemos que ministrar y servir desde esa gracia, amén, para no hacerlo en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. amén, para hacerlo de manera Amén. adecuada. Y en los puntos más importantes, y yo creo que a todos nos cuesta, muchas veces es administrar nuestro tiempo. Creo que todos muchas veces Más sentimos en que esos tiempos. ¿verdad? Exacto, que las 24 horas del día muchas veces no nos alcanzan, ¿verdad? Ajá. Y nos cuesta, Sí. ¿verdad? Muchas veces hay gente que tiene problemas administrando su dinero, pero la cosa es administrar el tiempo. ¿Cómo estamos administrando ese tiempo? ¿Cómo lo estamos utilizando para nuestro crecimiento espiritual, para bendición, para que realmente esa multiforme gracia de Dios, de tantas maneras que se presenta en nuestras vidas, la podamos utilizar adecuadamente? Bueno, No sé si Creo, alguien tiene algún creo que, otro. perdón, hermano, creo Adelante. que en ese punto que usted está mencionando, creo que es donde más fallamos, Claro. porque si ustedes pueden ver, tenemos tiempo muchas veces para lo nuestro, pero para Dios le damos allá el último Ujú. rinconcito Sí, de nuestra vida. Y yo a veces, bueno, perdón que yo a veces hablo más de la cuenta, pero uno ve cómo es posible que Dios nos da, por ejemplo, en una semana, nos da 24 horas en un día, en una semana son, bueno, en matemáticas no soy muy bueno, 42. ¿no? Son 168 horas, si no me equivoco, a la semana. 160 a la semana, exactamente. Sí. Y nosotros de 168 horas a veces no le damos 2 horas a Dios un domingo. Ujú. Y nos aparecemos ahí cada 15 días, cada 22 días, cada mes. Como decía alguien, parecemos hermanos turistas, Ajá. ¿verdad? Que nos asomamos allá cada temporada únicamente. Y todavía llegamos y como si nada. Y, Y, y y nos si lo llamamos podemos poner, y hermano, y si sí, lo podemos poner más fuerte, y si diezmáramos nuestro tiempo diario, ¿no serían ujú, 2 horas con 40 minutos que se al día, merecería el Señor al día. mínimo por día, Sí. ¿verdad? Sí, pero Y ¿cómo nos cuesta? Y yo creo que, claro, bueno, yo soy uno de los que más fallo en eso, yo reconozco. yo también, o sea, Sí, es difícil, sí, pero por eso es que estamos amén, retados a pedir al Señor sabiduría para poder ir amén, siendo mejores administradores. Y como les dije, no es un resultado de ya, es un proceso hasta que correcto, todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo Estatura. de Dios, a un amén, varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dice Efesios amén, 4:13, ¿verdad? Entonces, amén. pues hermanos, ese es el reto que Amán. tenemos. Sí, adelante, Nada más Roxa. yo creo que el texto que mencionamos, que lo acabas de repetir, donde Ajá, dice que buenos administradores en la ajá, multiforme forme. forma gracia de Dios, ¿verdad? El tiempo es de Dios y Amén, nosotros debemos de ser íntegros, amén, enteros para con Dios. amén, Y ese diezmo del que acabas de hablar también, de que tenemos que darle ese 2.40
al día al Señor, no se Ujú. lo damos. Claro, claro. Mm. Yo creo que el versículo clave sería hermosísimo la próxima semana a ver cuántos logramos memorizarlo y cuántos tratamos de poderlo poner en práctica. En alguno de los puntos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Entonces, hermanos, creo que por el día de hoy quedamos concluidos por acá en este culto. Voy a pedirle a Edgar, ¿qué te parece si elevas una oración al Señor para terminar así con Qué, esta reflexión? Doña Ligia, qué, adelante. li- qué linda esa reflexión. Nos pone a reflexionar. ¿Qué Amén. tiempo le estamos dando al Señor y qué tiempo le estamos dando a que no es del Señor? Amén. Qué bueno, qué bendición. Me ha bendecido ese poquito que lo escuché porque como llegué tarde, pero para mí ha sido una gran bendición. Y Amén. qué lindo que ahí veo a don Edgar, que le Ahí pregunté a está. usted qué había hecho. Ve, ahí está Edgar. Se había escapado. Está bien. Bueno, hermano Bueno, Se Edgar, había adelante. perdido. bueno, aparte de un gusto de compartir de nuevo y poder estar aquí con todos, la verdad que es bien bonito verlos y más bonito recibir la palabra. Amén. Amén. Aunque eso, la verdad, Me pues, deja unas palabras, perdón. ujú. Manuela, ¿está por ahí? Sí. Manuela, ¿qué le pareció? Esperemos que no sea la primera ni la última, que se nos siga acompañando. Muchas gracias. Se le ve el interés. Me parece muy bien porque eso es una reflexión que nos hace de verdad pensar cuánto le estamos dedicando al Señor. Amén. Hay veces que uno en el día, tal vez lee la palabra media hora o menos. Y eso no tiene que ser así. Eso me ha llenado, he reflexionado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Qué bueno. Espero que nos pueda seguir acompañando, hermana Manuela. Claro que sí, porque para mí es una bendición, Gloria a porque Dios. nosotros hemos estado muy, muy fríos, mi esposo y yo. Hemos estado fríos, entonces esta reflexión son de bendición. Gracias a la hermana Nieves que me Ujú. invita, que me invitó a que me uniera a este culto. Que Y Dios me la más, bendiga y los bendigo a todos. igualmente nosotros a usted. Y vamos a estar orando por usted, por su esposo y por Sí, toda su familia. Y siéntase bienvenida a reunirse con nosotros cada miércoles, que así usted tenga bien. sí, así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Edgar, por favor. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias, papá, por este tiempo que nos permite, Señor, compartir, aprender, Señor. Padre, te pedimos que a través de lo recibido, Señor, lo guardes en nuestra mente, en nuestro corazón, nos permita, Señor, hacer realmente una reflexión en nuestras vidas. Poder aprovechar todo esto, Señor, y hacerlo una experiencia, hacerlo bien. Guardar ese tiempo no solo, Padre, para servir, compartiendo, Señor, viviendo, aún participando con los hermanos, sino aún en oración. Sé tú, Señor, dándonos